Les damos la bienvenida a Hoy Economía, el espacio de análisis económico producido por la carrera de Periodismo y Economía de la Universidad de las Américas. Hoy examinaremos dos fenómenos económicos que impactan al desarrollo del mercado latinoamericano. Estos son la inflación y el desempleo. Para entender en qué consisten estos dos conceptos, veamos el siguiente reportaje. La economía de América Latina ha estado marcada por dos indicadores principales en su dinámica. Por un lado tenemos a la inflación y por el otro al desempleo. ¿Alguna vez has sentido que el dinero ya no alcanza como antes? ¿Que con el mismo sueldo compra menos productos y servicios? A este fenómeno se lo conoce como inflación. ¿Pero en qué consiste? La inflación tiene que ver con el costo de vida. Y el costo de vida típicamente se define como un conjunto de precios de bienes y servicios que son muy utilizados por la sociedad. La región ha tenido inflaciones de hasta 3 dígitos durante las décadas de los 80 y 90. Actualmente se mantiene por debajo de 2 dígitos. Sin embargo, en países como Argentina o Venezuela aún presentan tasas de inflación elevadas. Un sueldo no alcanzaba ni siquiera para un cuarto de la cesta básica, cuando el sueldo está ahorita en $3 mensual estimado, porque varía ahí entre 2.7 y $3, la cesta básica está en $640. Entonces es insostenible, la devaluación es diaria, por eso el control de cambio son 2 controles de cambio por día, un precio de dólar en la mañana, un precio de dólar en la tarde, y ahí termina el que gana $10, termina cobrando al día $5. Para explicar el fenómeno inflacionario se lo puede abordar desde distintas teorías. La teoría monetarista enfoca el tema de la inflación en la calidad de la moneda. Mucho dinero persiguiendo a pocos bienes y servicios, va a haber inflación. La curva de Phillips es un concepto que se utiliza más para ver las variaciones en el índice de precio al consumidor en el corto plazo. Es lo que te dices. Yo me imagino, y hago esta hipótesis de que cuando la economía está muy recalentada, cuando hay mucha actividad económica, entonces la demanda de la gente para consumir, para importar bienes, está muy activada. La economía se recalienta porque no hay suficientes bienes y servicios para abastecer a la demanda, te dice la curva de Phillips, vas a tener inflación. La dependencia en los mercados internacionales, los problemas fiscales, el elevado endeudamiento y la reacción del 70% del mercado en base a experiencias pasadas en esta situación lo convierten en un tema complejo para la región, al igual que el desempleo. Una persona está desempleada cuando no trabaja, pero está dispuesta y busca hacerlo. Esta situación es una limitante en el desarrollo económico y social de América Latina. Eliminarlo es un reto marcado por la informalidad, baja productividad y vulnerabilidad de sus instituciones. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 se agravó aún más la situación. El desempleo pasó de 9,3% en 2019 a 11,5% en el segundo trimestre de 2020. Es decir, que 26 millones de personas quedaron desempleadas. Todos teníamos que estar confinados, no teníamos alimentos, teníamos que salir a buscar alimentos. Era solo una persona la que salía y era mi esposo. Entonces sí fue muy duro. Un año después se quedó sin trabajo mi esposo, estábamos los dos desempleados, y lo más grave de esto era que teníamos 2 jovencitos en universidad, y era en universidad privada, y una hijita que iba a entrar en unos pocos meses. La población latinoamericana no pudo refugiarse en la informalidad, entendida como la actividad laboral sin acceso al seguro social ni regulaciones legales, así como el empleo informal, vendiendo productos o trabajando por cuenta propia por el confinamiento obligatorio. Durante este periodo de cuarentena, los gobiernos inmediatamente implementaron la política fiscal con el objetivo de evitar una contracción más profunda del mercado laboral. La política fiscal consiste en las decisiones que un gobierno toma con respecto a la gestión de sus ingresos y sus gastos. Los ingresos del gobierno en su gran mayoría por lo general son impuestos, entonces todo lo que es política de impuestos, IVA, ICE, impuesto a la renta y demás es parte de la política fiscal. Y desde el punto de vista de los gastos está todo lo que es el funcionamiento del Estado, todo lo que es inversión pública, todo lo que es pago de intereses de la deuda,
Todo eso también es parte de la política fiscal. Por otro lado, los bancos centrales aplicaron la política monetaria, cuya tasa pasó de 3,82% a 1,91% al inicio de la pandemia. La política monetaria, en cambio, son las decisiones que por lo general toman los bancos centrales para controlar lo que es el dinero, el flujo del dinero, los precios en la economía, las tasas de interés. Esa es la política monetaria. Es diferente de la política fiscal tradicionalmente en la mayoría de países porque tenemos bancos centrales que son independientes, por un lado, del funcionamiento del gobierno. Entonces, los bancos centrales son quienes son los, entre comillas, digamos, dueños de la moneda. Entonces, el Banco Central, a través de la política monetaria, se encarga de manejar los flujos de dinero, tasas de interés y tratar de controlar los precios de una economía. Tanto el desempleo como la inflación en América Latina son fenómenos que se asocian con la informalidad, la baja productividad, la fragilidad institucional y las características únicas del contexto de este mercado. Con producción de Martina Sánchez, Melanie Ordóñez y Carolina Sánchez, UDLA Channel. Ambos fenómenos inciden en la vida diaria de cada persona en América Latina. Para profundizar en estos temas tenemos expertos con nosotros. Así es, bienvenido Antonio Machado y Mateo Burbano, expertos en explicar la inflación en América Latina. Antonio, ¿cuáles son los principales factores que impulsan la inflación en América Latina? Muchas gracias por el espacio. Esa es una pregunta muy interesante y justamente hay varios factores que implican el fenómeno inflacionario en la región. Si se le compara por la oferta monetaria, al existir un déficit fiscal, el gobierno, el Banco Central, emite más cantidad de dinero, ocasionando inflación. Por otro lado, tenemos las expectativas que pueden llegar a explicar la curva de Phillips, en el cual los agentes económicos, si miran que en el pasado hubieron altas tasas de inflación, van a asumir que en el presente o incluso en el futuro, esa alta tasa de inflación se va a arrastrar intertemporalmente. Por otro lado, cabe destacar que en América Latina los países son caracterizados por ser tomadores de precios internacionalmente. Es decir, si suben los precios de los commodities, toca ajustar en cada país ese incremento de precios ocasionando inflación. Muchas gracias. Muchas gracias. Mateo, ¿por qué algunos países de la región lograron mantener una inflación estable mientras otros enfrentan tasas muy elevadas? Muchas gracias por la invitación. Para responder tu pregunta, podríamos pensar que algunos economistas podrían explicar esta diferencia en las diferentes volatilidades que pueden existir en la zona en relación a la oferta monetaria. Sin embargo, la verdadera razón podría estar dada mediante las diferentes credibilidades de los diferentes bancos centrales. Esto es porque algunos países ya tomaron las metas de inflación desde hace muchos años y otros países aún no toman estas medidas. Entonces, para cerrar esta pregunta, podría ser que la verdadera razón que existen diferentes tasas de inflación en la zona es justamente porque algunos países han logrado disminuir la inercia inflacionaria en la región. Ahora, para comprender de mejor manera el desempleo en esta región, nos acompaña Gabriel Maldonado y Benjamín Astudillo. Gabriel, la investigación concluye que la política fiscal y monetaria tuvieron un impacto limitado sobre la reducción del desempleo. ¿A qué creen que esto se debe y qué factores impidieron que fuera más efectiva? Bueno, gracias por tenerme aquí. Para responder a tu pregunta, es importante conocer que la pandemia del COVID-19 fue un shock severo, un shock muy fuerte que afectó a las economías a nivel regional, tanto en el consumo, en la producción y en el funcionamiento de las empresas. En este sentido, al hablar sobre la política fiscal, tuvo una acción muy limitada, principalmente por el poco margen fiscal que existía en las economías. Se quiere decir que hubo un nivel de deuda alto, lo cual generó dificultades al momento de generar aumento de gasto público para poder generar una contención importante del shock en los primeros instantes de la pandemia, por lo cual su utilización, si fue importante, apareció con rezagos dentro de la economía. Por otra parte, al hablar de la política fiscal, esta sí tuvo una efectividad importante justamente para sostener el crédito y la actividad económica en los primeros instantes de la pandemia. Sin embargo, también tuvo limitaciones, principalmente por la informalidad, la debilidad de los sistemas financieros y la incertidumbre en la economía. Si bien, como se mencionó, en los primeros dos instantes de la pandemia, es decir, los primeros 4 trimestres de la investigación, a partir del tercer trimestre del año 2021, estos cambios por parte de los bancos centrales cambiaron por objetivos inflacionarios, por lo cual
su efectividad fue limitada sobre el empleo posteriormente en el año 2023 y en el año 2024. Muchas gracias, Gabriel. Benjamín, uno de los aspectos más interesantes del estudio es que el empleo informal dejó de funcionar como un refugio laboral durante la pandemia. ¿Por qué consideras que este fenómeno fue tan determinante para entender la crisis del empleo en América Latina? Bien, muchas gracias por tu pregunta y gracias por la invitación. Lo principal fue porque la pandemia cambió completamente la estructura de lo que es un shock. Por ejemplo, la parte de las restricciones o el confinamiento hacen que esta parte del empleo informal como un mecanismo de ajuste cambiara completamente y ya las personas no pudieran, por ejemplo, salir a las calles siquiera a vender cualquier cosa. Entonces, complica completamente la situación y permite entender que realmente el mecanismo cuando llega a existir una crisis tan fuerte como lo fue la pandemia es el desempleo e identifica entonces cuáles son estas complejidades que llegan a existir dentro del mercado laboral en contextos, por ejemplo, de América Latina, donde llega a existir muchísima rigidez, por ejemplo, que el desempleo se llega a ajustar recién hacia el cuarto año después de un desequilibrio como fue la pandemia. Entonces, lo más importante dentro de todo esto es realmente identificar cuáles son las soluciones que deberían darse dentro de la región para corregir esta rigidez dentro del mercado laboral y que el desempleo deje de ser un problema cuando llegue a existir una crisis como lo fue la pandemia. Gracias a cada uno de los expertos por resolver nuestras dudas sobre estos dos temas. De esta manera concluimos con este análisis sobre las variables que redefinen el rumbo de la región. Gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales y quédense atentos al próximo episodio. Adiós.